Es un gusto darles la bienvenida desde los estudios de Trimax Media en Montevideo y a través de la pantalla de BTV a otro encuentro de nuestro Compromiso Salud. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Muy bien, Miguel, dispuesto como siempre a compartir contigo un programa más. En nuestra tercera temporada el tema de hoy es medicina transfusional, para poner en su justa dimensión e importancia lo que significa justamente la medicina transfusional. El doctor, como siempre, seguramente va a hacer historia con respecto a esto. Vamos a tener un especialista de primer nivel. Yo no sé si voy a hacer historia, pero voy a hablar sobre historia de las transfusiones y de la medicina transfusional. Está muy bien el juego de palabras. Yo creo que poco a poco el programa, un poquito de historia va a ir haciendo, sobre todo en el conocimiento de la gente, que de eso se trata, para generar un compromiso con nuestra salud. Esa fue su idea original y creo que se va logrando. Y en este caso, obviamente, cuando hablamos de una transfusión de sanguínea, hay que ir no a los orígenes porque obviamente es muy difícil, pero sí a lo que esté medianamente documentado para entender un poco más. Exactamente. Y es un tema en el cual hay mucho mito y es necesario que la gente comprenda de la importancia de la transfusión, del uso de la sangre y sus derivados y otras intervenciones o desarrollos terapéuticos de las últimas décadas que son necesarias para muchas personas que padecen enfermedades, y la gente a veces no dona porque no sabe o tiene temores infundados. Bueno, hoy es el tiempo de aclarar todos estos conceptos. Como usted también dijo, hay otras mejoras en lo que refiere a implantes, transfusiones, que la evolución científica y tecnológica ha mejorado, desde la conservación de algo como la sangre hasta las técnicas que se aplican. Exactamente. Así que con lo que sigue a continuación presentamos formalmente el programa de hoy, que va a tener momentos muy importantes cuando nuestro invitado central esté, porque vamos a ir viendo ejemplos que son mirables, ¿no? Para que nadie se asuste, que son perfectamente, nos van a guiar para entender mejor de lo que estamos hablando. La medicina transfusional es la ciencia que tiene como objetivo el uso de transfusiones para el mantenimiento del estado de salud o tratamiento de enfermedades. La terapéutica transfusional puede ser de gran valor para mantener o salvar una vida, pero su uso puede producir efectos adversos, por lo que su indicación debe considerarse muy cuidadosamente. El material utilizado, la sangre, se obtiene a través de donaciones, generalmente voluntarias, realizadas en los bancos de sangre, luego de la selección del donante. La misma es recolectada por el personal entrenado y bajo la supervisión de un médico hematólogo. Hasta hace algunas décadas, los bancos de sangre solo contaban con sangre completa. Con el avance tecnológico ha sido posible obtener la separación de sus componentes, de manera que en la actualidad se puede transfundir en forma independiente cada uno de ellos. El desarrollo de las bolsas plásticas para la recolección de sangre y de sistemas de refrigeración, así como de aparatos de centrifugación de alta velocidad, han permitido que la sangre pueda ser separada en sus diferentes componentes y permitieron contar con toda una batería de derivados sanguíneos que amplían las posibilidades de tratamiento de diversos trastornos. Hoy, en Compromiso Salud, les presentamos medicina transfusional. Está presentado el tema. Recuerden, anoten nuestras vías de comunicación, síganos en nuestro Twitter, @saludcompromiso, y nos pueden mandar comentarios, sugerencias, propuestas a nuestro correo electrónico compromisosalud@gmail.com. Primera pausa, no se vayan, que este programa de hoy continúa en instantes. Está dicho, Grenca es la salud a tu alcance, afiliate a Grenca. Todos tomaron cuenta ya de la línea gratuita. Doctor Bianco. Miguel, vamos a comenzar o profundizar el tema del día de hoy, medicina transfusional. Comencemos por repasar la composición de la sangre. En la sangre tenemos lo que la mayoría de la gente sabe, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, pero
estos elementos formes transcurren en un líquido llamado plasma. Si pusiéramos la sangre en un objeto, un recipiente, encontraríamos que la gran mayoría es plasma, luego siguen los glóbulos rojos en proporción y después los glóbulos blancos. ¿Qué es la transfusión sanguínea? Vamos a tratar de ir definiendo términos y qué es la medicina transfusional. Transfusión sanguínea es un procedimiento terapéutico que a través del aporte de sangre total o de sus componentes, sean glóbulos rojos, plaquetas o plasma, obtenidos a partir de un donante humano, se le aportan a un individuo para mejorar su situación previa. La medicina transfuncional es una ciencia que busca restablecer y conservar la salud de un paciente a través de el uso de las transfusiones o terapia transfusional. Un elemento fundamental que yo he aprendido en la preparación de este programa, que lo hacemos de por sí los médicos cuando estamos ante estas situaciones, es que en realidad no es necesario restablecer el número de lo que esté faltando. Lo que importa fundamentalmente en una transfusión es restablecer la función del componente que está en déficit. Porque a veces aportar, por ejemplo, sangre total que tiene todos los elementos puede generar en un individuo determinado una sobrecarga de volumen que genera complicaciones. Pero como tú decías, vamos a hacer un poco de historia. Me parece muy bien. Ahí se tuvo fe. Exactamente. Desde la antigüedad, el hombre ha visto en la sangre atributos mágicos y vitales, y pueblos y culturas han atribuido estas propiedades, y eso se expresó en que muchas veces, muchas culturas bebieran la sangre de sus enemigos o de animales con determinadas propiedades para tratar de adquirir la fortaleza o las cualidades de esos individuos o animales. Es recién en 1665 que Lauer realiza una primera transfusión entre dos perros. O sea, ese, digamos, es el origen. Después hay un estudio de la parte del desarrollo de la circulación, de la sangre, todo eso que va generando conocimiento, pero es en 1818 que un obstetra británico habría hecho la primera transfusión sanguínea en mujeres con hemorragia postparto, usando exclusivamente sangre humana, porque en ese interín hubo experimentos que no salieron muy bien usando sangre animal hacia humanos y obviamente... Bien, hizo bien en saltearse esos 2 siglos. Exactamente. Más adelante, en ese mismo siglo, Russell en Francia y otro obstetra inglés, Abelin, idearon un sistema para hacer la transfusión directa utilizando una tubuladura de caucho, lo cual fue una mejoría para esa época, pero tenían problema. Tendía a coagular la sangre en ese material. El gran avance probablemente, aunque después nuestro invitado puede ahondar en el tema, se da en la primera década del siglo pasado, en donde se describe el sistema de grupos sanguíneos. Y entonces, en esa época, en ese momento, se comienza a hacer la prueba cruzada para determinar entre la sangre del donante y la sangre del receptor, y de esa manera se disminuyen los riesgos de las reacciones transfusionales. En la década en 1940 se descubre el otro factor, el factor RH, lo cual permite tener menores riesgos en el procedimiento de la transfusión. Pero el gran desarrollo de la medicina transfusional y del uso de la transfusión como elemento terapéutico ocurre obviamente durante la Segunda Guerra Mundial, que la sangre era un elemento muy valioso.
Pero esto es parte de la historia. Lo que va a venir con nuestro invitado va a ser todo lo que pasó después, digamos, hasta llegar al día de hoy, ¿no? Rápidamente, ¿cuál es el proceso que sucede para una transfusión? Primero, hay una selección del donante, luego se realizan exámenes de laboratorio de la sangre que se va a utilizar en la transfusión y después se ejecuta la transfusión. Este es un proceso muy bien definido y con mucha seguridad y cuidados. Selección del paciente es el primer filtro. Es una entrevista entre un profesional y la persona que va a donar y que tiene como objetivo definir si una persona está en condiciones o no de hacer una donación sanguínea y sobre todo que no le haga daño a la persona y que la sangre que se obtiene sea segura para la persona que la recibe. Esto se realiza una entrevista y un examen físico. Y hay rigurosos criterios de inclusión y de exclusión. El segundo paso es confirmar que esa sangre es útil para la transfusión a través de exámenes de laboratorios. Allí se define el grupo sanguíneo, si existen anticuerpos que pueden afectar al receptor, si hay microorganismos que puedan afectar también a la persona que va a recibir la sangre. La transfusión es el propósito final de todo esto y es la introducción de sangre o de elementos de la sangre al torrente sanguíneo del receptor. Aquí están los distintos grupos sanguíneos que hoy no los vamos a mencionar. Y en la donación de sangre, los componentes encontramos que en esa sangre extraída la mayoría es agua. Luego siguen glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. O sea, esto es lo que hay si separáramos los elementos. Y hay a posteriori, porque no siempre, y esa es una de las cosas que va a hablar nuestro invitado, se utiliza la sangre total, que hay veces que sí es necesaria, pero la mayoría de las veces se utilizan lo que se llaman los hemocomponentes, o bien utilizando el plasma, la industria prepara lo que se llaman los hemoderivados que ahondaremos a posteriori. Como decíamos, tenemos transfusión de sangre total, que fundamentalmente se ve en hemorragias muy severas que requieren una transfusión rápida porque hay un riesgo por falta realmente de todo el componente glóbulos rojos, plasma. O más frecuentemente, cuando hay anemia, se transfieren solamente concentrados de glóbulos, o sea, glóbulos rojos solo, nada más que se prepara de esa manera. O bien se transfunden exclusivamente plaquetas que se dan en volúmenes pequeños, en número que depende del problema y que se dan fundamentalmente para trastornos de la coagulación, para corregir, prevenir trastornos de la coagulación. Y por último, también lo mismo, la transfusión de plasma fresco congelado que se utiliza para la parte de corregir los trastornos de la coagulación. El último punto son los crioprecipitados, que es un concentrado de proteínas plasmáticas que son ricas en factores de la coagulación. En suma, lo que hemos tratado de presentar es que de la sangre se pueden obtener distintos derivados que son necesarios para tratar determinados tipos de problemas y corregir situaciones. Bien, se vienen los dos bloques centrales con un destacadísimo especialista para profundizar en cada una de estas cosas y para obtener otras respuestas. Ya volvemos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor y que ustedes pueden conocer más en facebook.com/Aliviol Sport, participar en sorteos y en promociones.
Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport, hay que pedirlo en su farmacia. Aliviol Sport y chau dolores. Nos va a acompañar en estos 2 bloques centrales del programa el doctor Jorge De Caro, es ex grado 5 de la Cátedra de Medicina Transfusional del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina, director del Servicio de Medicina Transfusional de la Asociación Española e integrante del equipo de trasplante de médula ósea para pacientes adultos y pediátricos. Doctor, gracias por su tiempo, bienvenido. Gracias por la invitación. Doctor Eduardo Bianco. Muchas gracias, doctor De Caro. Es un gusto tenerle a usted. Y nos parecía que era un tema importante que teníamos que encarar y aclarar una serie de percepciones erróneas que tiene la gente sobre el tema. Y bueno, por suerte usted accedió a venir. Bueno, quisiéramos que usted nos transmitiera el proceso de la donación de sangre. ¿Cuáles son las indicaciones, los riesgos, cómo se realiza, para que le comience a quedar más claro a la gente y perder el miedo a donar sangre y saber para qué utiliza el experto la sangre o sus derivados? Bueno, en el momento actual hay varios tipos de donantes. Uno de ellos es el donante de sangre total, que es el que ustedes hablaron en la introducción, y que bueno, vamos a mostrar en la figura, que comienza con una entrevista, un examen físico, un hemograma que se le hace de punción digital, porque, por ejemplo, el donante puede sentirse sano, pero tener una infección latente. Y nosotros, si tiene un aumento de los glóbulos blancos o una inversión de la fórmula leucocitaria, nosotros los rechazamos temporalmente. Hay indicadores que... Exacto, llaman la atención de alerta. Si está todo bien en esa entrevista y en ese examen físico, donde además se toma la presión, la temperatura, el pulso, bueno, el donante pasa y mediante, como se ve ahí en la primera foto, mediante una punción venosa en uno de los brazos, se extrae la sangre total por la tubuladura que se recoge en una bolsa. Esa bolsa tiene un anticoagulante para evitar para que la sangre que se extrae siga en estado líquido, no se solidifique, y se pone en una balanza que es agitadora y va balanceando y mezclando esa sangre que va saliendo con el anticoagulante. A su vez, ¿cuánta cantidad de ahí sangre? está, cuando llega a 450 mililitros, la balanza corta automáticamente la extracción. Entonces, la bolsa de sangre total va a tener los 450 mililitros de la sangre del donante más los 60 mililitros de anticoagulante, un volumen total de 510. Eso para una persona que pesa más de 50 kilos, ese tipo de sangría no le causa ningún inconveniente. Por eso una de las condiciones es que el donante tenga más de 50 kilos. Luego, además de la bolsa, se le sacan tubos con muestras de sangre de ese donante para hacerse estudiadas en laboratorio, como tú dijiste, para aumentar la seguridad de esa sangre donada. Uno de los estudios es para los laboratorios de inmunomatología, donde se hacen los grupos sanguíneos y las pruebas de compatibilidad. Para que ustedes tengan una idea, en el momento actual hay descritos 33 sistemas de grupos sanguíneos. El ABO y el RH es uno solo. Pero a su vez esos sistemas tienen varios antígenos. Por ejemplo, el sistema RH no solamente tiene el antígeno D, que tipifica RH positivos y RH negativos, sino que son 5 antígenos. Eso hace que haya más de 300 antígenos en la membrana del glóbulo rojo. Sumados a eso, los antígenos en las plaquetas, los antígenos en los glóbulos blancos, decimos que toda transfusión de sangre es incompatible. Lo que usted va a recibir es las pruebas que nosotros hacemos de compatibilidad para evitar que lo que nosotros administramos se destruya o cause reacciones en el... Cuanto más fina la compatibilidad, exacto, sí, es menos riesgosa y más efectiva. Exacto. 30 segundos para no irnos de acá. Si en esos análisis que se hacen se descubre alguna anomalía que hace que esa sangre no sirva, obviamente es desechada y se le informa, supongo, a la persona. Sí, nosotros, si detectamos un anticuerpo, por ejemplo, en el donante, nosotros lo citamos, le damos Perfecto. el informe, porque esa persona puede ser una mujer, por ejemplo, y puede tener gestaciones posteriores y esos anticuerpos pueden incidir en las gestaciones que pueda tener. Pero también hacemos estudios de enfermedades transmisibles por la sangre, infecciosas, de hepatitis, HIV, sífilis, Chagas. Entonces, a veces nosotros detectamos, la persona no lo sabe porque tiene una infección, no tiene la enfermedad, pero está infectada. Entonces, nosotros hacemos
test confirmatorios. Citamos a la persona, le sacamos una segunda muestra para confirmar que el estudio era de ese donante y ahí le hacemos el informe. Si es socio del lugar donde donó, se atiende directamente allí. Si no se hace, se le entrega una copia del resultado para que consulte en la institución donde se trata. Perfecto. Esto es para la sangre total. ¿Y cómo se hace para los hemocomponentes? Esos? Bueno, de esa bolsa se coloca en una centrífuga, como se ve en la parte inferior. Esta bolsa además tiene bolsas satélites adheridas por tubuladuras, generalmente 2 o 3 bolsas satélites. La centrífuga hace que, la fuerza centrífuga hace que separe los glóbulos rojos de, digamos, la parte celular, donde están los glóbulos rojos, las plaquetas y los blancos del plasma, que es la parte amarilla que ustedes ven en a la derecha. ¿Eh? Entonces después, mediante prensas extractoras, como se ven que estas son manuales, pero ahora vamos a ver que hay automáticas, se pasa los distintos componentes a las distintas bolsas. Aquí generalmente las plaquetas están sobrenadando en el plasma, por eso se dice plasma rico en plaquetas en la primera centrifugación, y en la segunda se produce una segunda centrifugación que sedimenta las plaquetas, entonces saca el plasma y queda el concentrado plaquetario. Eso es lo que se llama hemocomponente. Generalmente la bolsa de plasma se manda, cada vez se hacen menos transfusiones de plasma, se manda a la planta fraccionadora de la Universidad Nacional de Córdoba a través del Servicio Nacional de Sangre, que tiene un convenio del Ministerio de Salud Pública, y nosotros recibimos lo que se llaman hemoderivados, como explicó muy bien el doctor Bianco, que son productos farmacéuticos y que tienen una seguridad muy grande porque vienen con doble inactivación viral y vienen gratuitamente. Nosotros recibimos albúmina, inmunoglobulinas y factores de la coagulación. Perfecto, muy bien. Teníamos un video ahora para compartir. Sí, yo quería simplemente mostrarles esto. Estos son los métodos automatizados. Nosotros en la Asociación Española tenemos ahora la máquina Atrius, que es la de la izquierda. Esta máquina es una auténtica manos libres. Uno pone la bolsa allí y la máquina le saca todos los componentes prontos y además leucorreducidos. Es decir, le saca los glóbulos blancos, que en este caso no tienen ninguna validez, porque si voy a transfundir glóbulos rojos, voy a transfundir plaquetas, los glóbulos blancos no sirven para nada. Perfecto. Pero pueden producir reacciones muy importantes en el receptor. Y dentro de un mes vamos a tener esta segunda máquina, que es una máquina similar, pero que en vez de procesar de a una unidad, procesa 4 unidades a la vez. Va a ser la primera máquina en Sudamérica que va a estar acá en el Uruguay a partir del mes que viene. Bien, es una buena Realmente noticia. es un avance significativo. Sí, sí. Bien, ahora sí estamos en condiciones de ver el video. Sí, vamos al video entonces. Sí, vamos al video porque esto ya lo... Lo importante es recalcar acá que la sangre es de la comunidad. Es decir, esto es lo importante. Viene una persona a la comunidad, que es el donante, a donarla voluntariamente y gratuitamente. Se conserva esa unidad o esos hemocomponentes, esos hemoderivados, hasta que otra persona de la comunidad, que está generalmente enferma, la necesite. Pero nosotros lo que hacemos los técnicos y los médicos es simplemente extraer la sangre, fraccionarla, conservarla, mantener su viabilidad, porque los distintos hemocomponentes tienen distinta vida media. Las plaquetas duran 5 días nada más a temperatura ambiente y en agitación continua. Los glóbulos rojos duran 42 días en temperatura heladera y el plasma más de un año a menos 35 grados. Y le damos seguridad con los estudios de laboratorio y de compatibilidad. Eso somos intermediarios, pero en realidad la sangre pertenece siempre a la comunidad. Tenemos que ver el video. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar en el video, doctor? El video le vamos a mostrar otro tipo de donante, que es el donante de aféresis. Aféresis significa extracción, pero es una extracción donde el donante está conectado a una máquina, que es un separador celular. El separador celular, como dice la palabra, extrae las células de la sangre, la célula que yo quiera de la sangre. Puedo sacar glóbulos rojos, puedo sacar plaquetas, puedo sacar glóbulos blancos, puedo sacar células madres, puedo sacar plasma a un componente o combinados. Lo más frecuente es la donación de plaquetas, que es lo que vamos a ver en el video con este tipo de... Y la sangre vuelve a entrar. Claro, se forma un circuito extracorpóreo donde la máquina va sacando exclusivamente las plaquetas y el resto de la sangre ingresa por la misma vena al donante. Perfecto. De esa manera el donante puede donar a las 72 horas. Muy bien. Porque pierde solamente plaquetas. Vamos a verlo entonces. Sí. Hola. Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Sabías que operan a Elena en estos días? Sí, claro que lo sabía. ¿Has ido a visitarla? Sí,
Ella va a necesitar transfusiones de sangre. Hoy fui a donar plaquetas y me sentí muy bien sabiendo que la estaba ayudando. Qué bueno. Sí, y por eso te llamo, para pedirte si puedes donar sangre para Elena. Por supuesto, Ana. Claro que voy a ir a donar. Muchas gracias. Hasta pronto, Ana. María, Mucho gusto, doctor. nos alegra mucho que hayas podido venir. Gracias. Es bueno verte tan decidida a ayudar a Elena donando sangre. Es por eso que queremos proponerte algo. ¿Proponerme qué? Que dones componentes. ¿Componentes? Sí, aprovechando tu decisión y tus ansias de ayudar a Elena y a los demás, queríamos que donaras componentes en un equipo especial. Si es para ayudar. Desde ya no tienes nada que preocuparte. Pero si me acompañas al consultorio podré explicártelo mejor. Por supuesto. Es por aquí, adelante. Gracias María nuevamente por venir a donar sangre para Elena. ¿Sabes que ella necesitará de diferentes componentes sanguíneos? No. Sí, y me gustaría que tú hicieras una donación de esos componentes. ¿Y cómo sería eso? La donación es simple, segura y totalmente automatizada, al igual que la donación de sangre total. Es una gran tranquilidad, pero ¿cómo es el procedimiento? La sangre ingresa al equipo y la misma máquina la separa en sus tres principales componentes. Y lo que no se utiliza vuelve hacia ti en forma totalmente segura. ¿Ese equipo es descartable, doctor? Sí, María. En este procedimiento utilizamos un solo brazo, por lo tanto hay una sola función. Y el equipo, luego de ser utilizado por vos, es descartado. Ajá. Bien. Además, donando en Trima, tú puedes ayudar a muchas personas donando glóbulos rojos, plaquetas o plasma en forma conjunta o separada. ¿Y cómo ayudan esos componentes a los pacientes? Las plaquetas son esenciales para la coagulación y se necesitan diariamente para los pacientes que han tenido alguna enfermedad sanguínea, tienen cáncer o han padecido alguna cirugía o trasplante de órganos. ¿Se pueden conservar por mucho tiempo? Sorprendentemente, las plaquetas solo viven de 5 a 7 días fuera del cuerpo humano. ¿Y los otros componentes? Los glóbulos rojos transportan el oxígeno y remueven el dióxido de carbono de todas las partes del cuerpo y son utilizados para las personas que han sufrido algún accidente, cirugía o tienen anemia. Qué interesante, doctor. Y el plasma es la parte líquida de la sangre que contiene los factores de la coagulación y es utilizado para pacientes que tienen desórdenes de sangrado. Yo no sabía que la sangre tenía todos estos componentes, pero ¿el procedimiento es seguro? Totalmente seguro, María. El mismo sistema te monitorea a ti continuamente y a todo el procedimiento. Ante cualquier problema, le avisa al operador y deja de funcionar. Es por eso, María, que no debes olvidarte que todos nuestros profesionales son altamente capacitados y entrenados en este tipo de donación. María, ¿vas a donar en la Trima entonces? Por supuesto, y estaré muy contenta de poder ayudar a Elena y a otros pacientes. Bueno, al igual que esta paciente, ustedes dos son médicos, yo no, también me entero de todo esto en este momento, al igual que muchos de los que nos están mirando. Tenemos que hacer la primera pausa. Exactamente. No sé si quiere hacer algún comentario adicional a esto, doctor, o venimos después de la pausa y seguimos profundizando en el tema. Simplemente breve, como decía allí, una donación por esta máquina equivale en la cantidad de plaquetas entre 12 y 18 donantes de sangre total. Por lo tanto, un donante, además de plaquetas, dura el procedimiento unos 60 minutos, comparado con 20 o 30 minutos de la sangre total. Y a su vez puede donar cada 72 horas, porque como no pierde glóbulos rojos, entonces un mismo donante puede ser utilizado para un mismo paciente, disminuyendo mucho los riesgos. Es un avance notorio. Exacto. Es así. Bueno, hacemos la pausa hacemos entonces la pausa. Y volvemos, nos está acompañando el doctor Jorge De Caro. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores.
presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Entre todas las buenas noticias de la tecnología que vimos en el bloque anterior, hay allí un dato preocupante que nos alcanza porque estamos en este mundo, ¿no? Que es el de la Organización Mundial de la Salud, mostrando cuántos donantes hay promedialmente en el mundo y cuántos debería haber. La cuarta parte de lo que debería haber. ¿Y Uruguay está en ese mismo problema, doctor, o mayor que eso? No, nosotros no llegamos al 5% de la población, pero estamos en un nivel de donación suficiente para cubrir las necesidades. Para cubrir las necesidades en el momento actual, con la apertura del Centro Regional de Maldonado, por ejemplo, que ha triplicado casi el número de donantes y abastece toda la Regional Este e inclusive a Montevideo. No tenemos déficit de aporte, además hay un sistema de intercambio entre todos los servicios, entonces aquel que necesita determinada sangre o determinada compatibilidad con este paciente que tiene un anticuerpo, el otro servicio se lo brinda. Podemos decir que el sistema funciona y está cubriendo las necesidades. Exactamente, y es todo a través del Servicio Nacional de Sangre. Igual exhortar a donar porque uno nunca sabe la necesidad. No, porque además al utilizarse hay que reponerlo. Exactamente. Doctor, bien. Bueno, dimos en el bloque anterior, digamos, lo clásico más una serie de avances que Miguel, hablando fuera de cámaras, reconocía que había aprendido una serie de cosas, o sea, que esperamos que nuestros oyentes, quienes nos siguen, también lo hayan hecho. Pero vamos a ir un poco más. Vamos a ir a un tema que es, en los últimos tiempos, que es el uso de células madres de la sangre para distintos tipos de tratamiento. ¿Podría explicarnos de qué se trata y de dónde se obtienen esas células madres? Sí, las células madres hematopoyéticas están en la médula ósea, que son las que generan toda la sangre, todas las células de la sangre. La médula ósea está en la parte interna del hueso y está rodeada por el tejido adiposo, que le forma un colchón, que es el famoso caracú, y el hueso, que le forma una carcasa de protección. Por eso la primera forma de obtener células madres hematopoyéticas para hacer un trasplante se obtuvo de las múltiples funciones de la médula ósea. Para eso se llevaba al donante, como se muestra en la figura de la izquierda, al donante, que podía ser un donante normal o un paciente, depende de si el trasplante iba a ser autólogo o halogénico, y allí, bajo anestesia, colocado boca abajo, se hacían múltiples punciones con jeringa, como se ve allí, de la cresta ilíaco postero superior del hueso de la cadera. Y se colocaba en una bolsa que está allá al final, esos aspirados, y luego eso se tenía que filtrar para retirar los restos de grasa y de hueso que podían existir, y bueno, eso también tenía anticoagulante, y después eso era un conglomerado de células. Nosotros sacamos una cantidad de células, entre ellas las células madres, pero había muchas células contaminantes, algunas beneficiosas y otras no. Por eso había que a veces separar los distintos tipos de células para poder hacer, antes de hacer el injerto. Este fue el primer procedimiento. Este fue el primer procedimiento. En el Uruguay se hizo en 1985 en el Hospital Británico el primer trasplante de médula ósea y se hizo por un aspirado de médula ósea. Por eso se llamó en el inicio trasplante de médula ósea. Estamos hablando de la extracción y el trasplante. El trasplante explica exactamente qué es, por favor, doctor Retal. El trasplante es una terapia celular, es decir, nosotros extraemos las células del propio paciente y ahí es un trasplante autólogo porque él dona sus propias células para ser infundidas al mismo, o de un donante que es histocompatible en el sistema HLA, para ser infundida a otro individuo. Allí se llama, en vez de autólogo, halogénico. Sistema HLA para nuestra gente. Sistema HLA quiere decir antígenos de leucocitarios humanos. Esa es la sigla. Perfecto. Que son los que actúan no solamente en el trasplante de médula ósea, sino en los trasplantes renales y de otros órganos. Tenemos que seguir avanzando. Después, las células madres hematopoyéticas circulan normalmente en la sangre, pero en un muy bajo porcentaje, alrededor del 1%. Nada. O sea que es... Entonces no se podían extraer. ¿Qué pasó? En la década del 90 apareció un factor recombinante que liberaba
que era el factor de crecimiento de colonias granulocitarias, que como efecto secundario, además de dar crecimiento a los granulocitos, producía la liberación a la sangre de las células madre. O sea que dando esa sustancia se liberaban en mayor proporción, mayor cantidad de células madre a la sangre. Exactamente, un proceso de movilización se llama. Entonces, había separadores celulares, como nosotros mostramos en el video. El primer separador celular en el mundo precisamente fue en el año 1962, un ingeniero de la IBM que tenía un hijo con leucemia. Entonces, la leucemia produce un aumento muy grande de glóbulos blancos, pero son inefectivos. Entonces, él quería sacar esos glóbulos blancos del paciente y a su vez de un donante obtener mucha cantidad de plaquetas porque tenía que conseguir muchos donantes de plaquetas para su hijo y era prácticamente imposible. Así surgió en 1962, en 1963 la IBM hizo la primera prueba y demostró que el proceso de 11 litros extracorpóreos era un procedimiento seguro. En el año 1971 llegó el primer separador al Uruguay, a la Cátedra de Medicina Transfusional del Hospital de Clínicas, que es un separador muy similar al que era de IBM, que es un Aminco, y después al Hospital Británico y al Hospital Militar llegó el otro separador, el de la derecha, que era uno de flujo discontinuo. A partir de 1995 en nuestro país se utilizan los separadores celulares para obtener entonces células madres para los trasplantes. Y ahí cambia la titulación de este procedimiento. En vez de trasplante de médula ósea se llama trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o células madres hematopoyéticas. Y ya no requiere anestesia general y todo eso. No requiere anestesia general, es un circuito igual que vimos en el video. El paciente se procesan entre 20 y 25 litros y tiene que estar 4 o 5 horas, pero mirando la televisión, acostado, no siente absolutamente nada. ¿Y la tercera fuente? La tercera fuente que aparece sobre todo en este milenio es la fuente de sangre de cordón, mediante la punción. Cordón umbilical. Un cordón umbilical, exactamente. Mediante la punción de los vasos sanguíneos del cordón umbilical a través de una jeringa, ya sea después del alumbramiento o antes del alumbramiento, en el mismo momento del parto, nosotros obtenemos entre 80 y 120 centímetros cúbicos, donde hay una gran cantidad de células madres hematopoyéticas. ¿Cuál es la ventaja de estas células madre con respecto a las obtenidas con los otros métodos? Y que es una población mucho más pura. Nosotros con un separador celular estamos sacando 95% de células mononucleares, que es donde están las células madres hematopoyéticas, que nosotros la medimos por citometría de flujo, porque en la membrana de esas células hay una proteína que se llama CD34, entonces todas las células CD34 son células madres hematopoyéticas. Nos quedan 2-3 minutos, no tengo más remedio que plantearlo por favor, de esta forma para que ustedes profundicen en lo que quieran en estos minutos finales. ¿Cómo es el proceso de la utilización de estos? Vamos a ver ahí. El proceso, como vimos, es primero la inyección de un agente movilizador 4 o 5 días antes para movilizar la célula de la médula ósea a la sangre, obtener esas células a través de un separador celular en una bolsa que después se reduce el volumen, y cuando es un trasplante halogénico generalmente la cosecha se hace el día anterior y la infusión se hace en fresco. Cuando es un trasplante autólogo, el paciente va a necesitar un proceso de quimio o radioterapia posterior, y entonces hay que esperar más tiempo y se debe hacer entonces una criopreservación. ¿Qué significa criopreservación? Se mantiene en nitrógeno líquido a una temperatura de menos 180 grados, para lo cual tenemos que agregar un crioprotector para evitar que se rompan las células y además hacer un descenso lento computarizado en un método automático. Eso puede durar más de 10 años congelados para ser infundido al paciente. Después de la quimio, la radioterapia, es que el paciente entra en un periodo de aplasia, llegamos al día 0 donde se hace la infusión es muy sencilla. Ese es el objetivo buscado, que desaparezcan sus células madres en sí. Exacto. Y ahí... Yo siempre pongo el ejemplo del bosque. Si nosotros tenemos un bosque de árboles, tenemos las semillas, nosotros podemos quemar ese bosque, ¿tá? Y después poner las semillas para replantarlo. Esto es lo mismo. El equivalente. Esto tenemos la posibilidad de aumentar mucho la quimioterapia a dosis que son curativas, porque al aplaciarse, al destruir toda la médula, nosotros tenemos las semillas que son esas células madres de él o de un donante para regenerar. Y la regeneración se produce generalmente entre 1 a 2 semanas.
cuando llega a tener 500 granulocitos por milímetro o 20.000 plaquetas por milímetro cúbico en sangre. En ese periodo nosotros lo tenemos que mantener al paciente con glóbulos rojos o plaquetas de donantes, como mostramos en el primer bloque. La verdad que es todo un avance que ha cambiado la evolución de muchas enfermedades. Hablamos de las leucemias, pero otras. Ni siquiera nos dio tiempo para hablar. Vamos a dejarle la puerta abierta. Exactamente. Lo vamos a invitar otra vez para ir profundizando. Quedó mucho material. No, ni que hablar. Las células madres se están utilizando hoy en enfermedades cardíacas. Sí. O sea, hay muchas cosas por... Se puede sacar cualquier célula, es lo que se llama... la célula madre tiene una plasticidad. No solamente produce células de la sangre, sino ante determinados estímulos produce otros tejidos. Entonces se ha desarrollado lo que es la terapia celular y medicina regenerativa. Muy bien. Desde que usted llegó colocó ese libro Historia de la Medicina Transfusional ahí. ¿De qué se trata esto? Y bueno, ustedes empezaron el programa con historia, vamos a cerrarlo con historia. No, yo quería primero agradecerles a ustedes y mostrarle a la población la importante función que tienen los comunicadores en salud como ustedes. Y para nosotros los docentes es un placer y un deber poder colaborar con ustedes para que llegue esto a la población. Entonces yo siempre pongo una frase que me gusta mucho, es que cuando se comparte un plato de comida queda la mitad, cuando se comparte el conocimiento queda el doble. Por eso les entrego este libro que fue un Premio Nacional de la Academia de Medicina y donde muestra toda la historia de nuestra especialidad a nivel internacional y nacional. Muchísimas gracias entonces. Profesor, muchísimas gracias. La vocación además por la docencia le permite transmitir los conocimientos con linealmente para los que no somos profesionales médicos. Sí, ese es el objetivo. Muchísimas gracias, doctor De Caro. Gracias a ustedes. Recuerden que si quieren escribirnos lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico compromisosalud.gmail.com. ¿Usted se acuerda de Julio De Caro, el director de orquesta? Fue el que inventó la frase nadie cantó como él de Gardel. En un aniversario de la muerte de Gardel le preguntan qué piensa de Gardel y dice cada vez canta mejor. Nadie cantó como él. Le voy a dar un dato. Él era pariente mío, por parte de mi abuelo. Mi abuelo era argentino, después se vino al Uruguay. Pero el 11 de diciembre es el Día Internacional del Tango. Sí, ¿Y por qué? Muchísimas gracias, doctor. Por el nacimiento de Gardel y de Julio De Caro. Qué jugador, ¿eh? Mire, muchísimas gracias. No, por favor. Doctor Bianco, lo espero la semana que viene. Nos vemos. Porque me dice Polo que si no, no hay programa. Desde los estudios de Trimax Media. Un momento, doctor. Perdón. Les damos nuestro agradecimiento y los esperamos la semana que viene. Hasta la próxima.